Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión especial de Justicia TV en el segundo día de trabajo del Encuentro Jurídico Universitario y Exposición Jurídica Literaria. Los invito a quedarse con nosotros en la conferencia magistral Una reforma contraria al principio de Estado de Derecho, impartida por el doctor Luigi Ferrajoli y la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. Quédese con nosotros, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos en el segundo día de actividades del Encuentro Jurídico Universitario. Agradecemos a los estudiantes universitarios que nos acompañan presencialmente y también a todas las personas que desde ayer nos han estado acompañando a través de las redes sociales y de la plataforma de Moodle de diferentes, no solo de diferentes estados de la República, sino también de otros países, de Perú, de Bolivia, Ecuador, Colombia, de Guatemala, de Estados Unidos, Salvador, Argentina y de todos los estados de la República prácticamente, Guadalajara, Jalisco, Puebla, Guerrero, de San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León. Muchísimas gracias y saben que estos espacios están abiertos a través de las redes sociales, pueden hacer comentarios, pueden hacernos llegar también
sus preguntas para sumarlas a las preguntas de los estudiantes que nos acompañan aquí. Y bueno, vamos a empezar esta primera actividad, la conferencia magistral del doctor Luigi Ferrajoli. Nos acompaña la consejera Lilia Mónica López Benítez. Ella es, la magistrada Lilia Mónica es consejera de la Judicatura Federal desde el 2002. Fue magistrada de circuito, ahí integró el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo y el noveno séptimo tribunales colegiados en materia penal en el primer circuito. Se desempeñó como jueza de distrito en Tuxtla Gutiérrez, en Mexicali, en Guanajuato y en Ciudad de México. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras de 2017 a 2019, por la cual recibió una medalla por la igualdad en el año 2021. Ha sido docente en diversas universidades del país, como en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial Federal. Consejera, muchísimas gracias. Le dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias por esta gentil presentación. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, quienes se encuentran presencialmente en este auditorio en la Ciudad de México, y para todas aquellas jóvenes y estudiantes de nuestro país que nos siguen a través de diversas redes sociales y de diversas plataformas, así como a todo el público interesado en este ciclo de conferencias. En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, nos sentimos muy, muy honrados en realidad de que la juventud estudiosa de México participe en este encuentro que ya se ha hecho tradicional para el Poder Judicial de la Federación, y especialmente que nos honren con su presencia en esta conferencia magistral cuyo nombre es Una reforma contraria al principio del Estado de Derecho. Como vemos, es un título que nos obliga desde este momento a pensar qué nos va a decir nuestro expositor, a escucharle con mucha atención y a ser sumamente críticos en su pensamiento una vez que escuchen sus ideas y sus reflexiones. ¿Quién nos va a impartir esta conferencia? Pues nada más y nada menos que el doctor Luigi Ferrajoli, de quien leeré una breve semblanza. Y digo breve y es en serio porque realmente del doctor Ferrajoli podríamos hablar muchísimo tiempo para poder presentarlo. El doctor Luigi Ferrajoli es un destacado jurista y filósofo del derecho, reconocido como uno de los principales teóricos del garantismo jurídico. Discípulo del renombrado Norberto Bobbio, el doctor Ferrajoli ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos fundamentales y la teoría del derecho constitucional. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Camerino y en la Universidad Roma III y como magistrado de 1967 a 1975. Entre sus principales obras destaca Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, la cual ha sido fundamental en el desarrollo del garantismo como un paradigma aplicable a todos los derechos fundamentales. Su enfoque crítico y su compromiso con la justicia lo han consolidado como una figura clave en el ámbito del derecho y la filosofía contemporánea, influyendo en generaciones de juristas y académicos en todo el mundo. El doctor Ferrajoli ha sido distinguido con doctorados honoris causa por parte de diversas universidades alrededor del mundo, como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Valparaíso. Sin más presentación, dejo con ustedes al doctor Ferrajoli. Doctor, sea usted bienvenido a este encuentro universitario y le cedo el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues bien, yo creo que esta reforma judicial es una reforma que equivale a la supresión de la separación de los poderes, que es uno de los elementos sobre el cual se basa el Estado de Derecho. Es necesario recordar el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789. No hay constitución
si no está garantía de los derechos y separaciones de los poderes. Los dos elementos son conectados, en el sentido que solamente la separación de los poderes garantiza con independencia de los jueces la garantía del derecho de los ciudadanos, ante todo del derecho de ciudadanos a la inmunidad de juicios condicionados políticamente. Yo creo que esta reforma, según la cual los magistrados deben ser elegidos por parte de los electores, como si fueran exponentes del poder político, produce una integración del poder judiciario, una verdadera integración de los magistrados en el ámbito del poder político, como la jurisdicción como un momento de una carrera política. Yo creo que esto, espero que sea la verdadera razón de esta reforma, sea una suerte de analfabetismo institucional y no a la voluntad explícita de una involución autoritaria. El efecto es inevitablemente la neutralización de la jurisdicción como garantía de los ciudadanos. Ante todo, yo creo que es una mistificación hablar de esta reforma como una reforma que produce la elección para el pueblo de los jueces. Los electores se trovarán antes a listas de personas inconocidas, formadas inevitablemente por los partidos de gobierno y los partidos de oposiciones. Sin conocer esas personas, serán los partidos políticos y sobre todo los partidos de gobierno a inserir en las listas electorales los nombres desconocidos de todos estos magistrados. La cosa más importante es que la separación de los poderes se plantea sobre una diversidad, una contraposición entre la fuente de legitimación del poder político, es decir, del poder legislativo y del poder ejecutivo, y la fuente de legitimación de la jurisdicción. Creo que se puede distinguir al menos tres fuentes, tres diversidades en la fuente de legitimación de los poderes políticos y de los poderes judiciales. Tres diferencias fundamentales entre el poder judicial y el poder político. La primera diferencia es que mientras que la actividad política legislativa es una actividad de producción de un nuevo derecho y su fuente de legitimación democrática es la representatividad popular a través de la elección de los miembros del Parlamento y también del presidente de la República y también del Ejecutivo, la fuente de legitimación de la jurisdicción no es la producción de un nuevo derecho, es la aplicación del derecho existente. En este sentido, la fuente de legitimación de una sentencia es, con muchas comillas, la verdad procesal. Es decir, nosotros podemos decir que una sentencia, por ejemplo penal, es justa antes que válida si es verdadera su motivación. Es decir, en caso de condena, si está la prueba de la responsabilidad del imputado, en caso de absolución no está la prueba, está muchas veces la contraprueba, es decir, la prueba de la inocencia de la persona. Pues bien, nosotros podemos decir que ningún consenso de mayoría, ningún consenso de los
electores puede hacer verdadera una pronuncia falsa o falsa una pronuncia verdadera. Siendo la jurisdicción una actividad cognitiva de los hechos y de su cualificación jurídica, ningún consenso político que se supone presupuesto de la elección puede aumentar la legitimidad de su pronuncia. Podemos decir el contrario. Un verdadero juez, un juez creíble que ejercita su función a garantía de los derechos de los ciudadanos, es un juez que tiene el deber de absolver cuando todos sus electores, la mayoría gubernamental, el presidente, los medios, la opinión pública requiere la condena. Tiene el deber de absolver contra la opinión de todos sulla base de la cognición de los actos y de la falta de las pruebas. Y inversamente tiene el deber de condenar un imputado si existen pruebas independientemente dalla opinión de los medios que no conocen directamente el proceso desarrollado con todas sus garantías, que son garantías no solamente de libertad, de inmunidad de la persona, del arbitrio judicial, son también garantías de verdad. La carga de la prueba es una garantía de verdad, es obligación del fiscal, de la acusación, probar hacer la prueba de la hipótesis acusatoria. Es derecho de los imputados, de su defensa, contradecir a la acusación. Y yo creo que podemos decir que la electividad de los jueces puede solamente, condicionar la actividad jurisdiccional y también su imparcialidad. El peligro de haber jueces de derecha, jueces de izquierda, jueces gobernativos, jueces de oposición, esto es en contradicción con la independencia y con la imparcialidad de la jurisdicción. La independencia significa que el Poder Judiciario, siendo obligado a la aplicación de la ley, no puede ser condicionado en esta actividad da ningún condicionamiento externo de carácter político, dalla voluntad, en este caso, de los electores y también de la prensa, etc. Está también un segundo fundamento de la independencia del juez, que es la garantía de los derechos fundamentales de la persona, ante todo la garantía del derecho de libertad, la garantía de la inmunidad del imputado, del ciudadano, da sentencias injustas, da condannas arbitrarias. Está una magnífica frase de Tocqueville que dice: io non sarò más contento de ser condenado si la condena será producida da millones de personas. La legitimidad no puede depender de la voluntad, con muchas comillas, del pueblo. Los derechos fundamentales, según una clásica frase de Ronald Dworkin, son derechos contramajoritarios. En este sentido, la jurisdicción, en cuanto garante de los derechos, debe ser también
una institución contromajoritaria, en el sentido que la garantía del singolo imputato, del singolo actor convenuto, parte in un proceso, es una garantía que debe ser garantida también contra los intereses de la mayoría, los intereses colectivos, públicos. Esta es otra diferencia entre la legitimación del poder político, que es una legitimación que se basa sobre el interés general, el interés del pueblo, el interés de la mayoría también. La legitimación de la jurisdicción se basa sulla garantía del derecho de la singola persona que es parte in un proceso penale, in un proceso civil, in un proceso administrativo. Lo que es necesario es garantizar la verdad procesal por un lado y los derechos de las partes del contradictorio por otro lado. Estos dos diferencias son evidentemente conectados. Está también una tercera razón de la independencia del poder político, del poder judiciario y de la separación de los poderes, de la independencia de la jurisdicción. Lo que se pasa seguramente en Italia, ma io credo in tutto il mondo, gran parte de los delitos son cometidos, los delitos más graves, da titulares de poderes, del poder político y también del poder económico. Pénsase al fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno que lesiona non solamente el interés de la pública administración, de la gestión pública de los affari del Estado, ma también es una lesión de la democracia, porque la corrupción es inevitablemente oculta, invisible, una actividad que se caracteriza por su carácter evidentemente clandestino e invisible. Pues bien, es obvio que un juez de parte, es decir, elegido en una lista política de gobierno o de oposición, es condicionado en esta función de la certidumbre de la legalidad, en el sentido que, sobre todo si es un juez elegido en las listas gubernamentales, tendrá muchas dificultades a indagar y a condenar personas de su misma lista política, de su mismo partido. Y seguramente el hecho que la elección de los jueces transforma la función judiciaria en un momento de una carrera política, un momento relativamente periférico y relevante, un juez que tiene que hacer carrera muy difícilmente procederá contra funcionarios del aparato gobernativo. Esta es una lesión de la imparcialidad, de la independencia, que tiene que hacer con la involución también desigualitaria y clasista de la justicia penal. Los poderosos requieren impunidad y la justicia se está transformando en un sistema de represión solamente de las pequeñas delincuencias de las personas más débiles, más periféricos. Yo creo que debemos reflexionar sobre esta intolerancia del poder político per la independencia de los jueces. No es un fenómeno solamente mexicano, está también en Israel, una reforma con técnicas diferentes, análoga a la reforma mexicana. La reforma judicial en Israel è finalizzata a neutralizar la función de control sobre el poder
por parte de la Corte Suprema y a realizar la dependencia de todos los jueces del poder político. Y piénsase también a la reacción que se ha producido por parte de los del mundo gubernamental israeliano y también estadounidense, también de todos los autócratas, frente a la emisión del mandato de arresto contra Netanyahu, Galán y la otra tercera figura que es un jefe militar de Hamas. Es el síntoma que el poder no tolera controles jurisdiccionales sobre su operado. Piénsase también a las agresiones a los jueces italianos que no convalidan la deportación, que es un secuestro de personas, de migrantes en Albania. Se ha producido da un mes aquí en Italia ataques, agresiones cotidianas por parte del gobierno, de la presidente Meloni y también de otros ministros exponentes de la política, exponentes del gobierno, contra los jueces que hacen su trabajo, es decir, que no convalidan estos secuestros de personas porque es contrario a la ley, es contrario a la legislación europea. Esto, yo creo que la cosa más grave no es tanto y no es solamente la intolerancia por los controles de las autocracias electivas, ma una concepción elemental de la democracia, según la cual la única fuente de legitimación del poder político sería la electividad, la representatividad, que es la fuente específica de legitimación de los poderes gubernamentales. La cosa más alarmante, preocupante, es que estos gobernantes son totalmente inconsapevoli, es decir, que creen por su ideología que de la democracia consistente únicamente en la autocracia electiva, no creen en los límites, los vínculos que en el Estado de Derecho es producido por la ley a cualquier tipo de poder. Cualquier tipo de poder es sometido a la ley. Es sometido a la ley, esto significa que no existen en el Estado de Derecho, en una democracia, poderes absolutos. Y neutralizar el controllo jurisdiccional, integrando el poder judicial en el poder político, significa liberarse de cualquier tipo de control y transformar una democracia importante como el México en una autocracia electiva, sin los balances, la separación de los poderes, el equilibrio de los poderes, es un hecho esencial del Estado de Derecho. No solamente, yo creo que debemos tomar conciencia que los derechos fundamentales que pueden ser garantizados solamente da una judicatura independiente, el principio de igualdad y la separación de los poderes, son principios ellos mismos democráticos, en un sentido más fuerte del carácter democrático del poder legislativo y del poder ejecutivo, porque la igualdad frente a la ley, los derechos humanos garantizados por parte de una judicatura independiente, aluden al pueblo en un sentido más pregnante, en el sentido que aluden al pueblo, en el sentido que aluden a todas las personas, mayoría y minoría. Quindi, en este sentido, los derechos fundamentales, que son derechos de todos, requieren una garantía imparcial, que es
esta garantía es democrática porque a tutela de los derechos de todos, siendo a tutela de la igualdad. En este sentido, la separación de los poderes es un elemento esencial de la democracia. Yo creo que debemos ser conscientes que vivimos una fase histórica de crisis de la democracia, que es producida en gran parte por la globalización. Puede parecer una cuestión extraña a nuestro debate, sin embargo tiene que ver con las causas profundas de estas transformaciones. La globalización se ha caracterizado por el carácter global, por la asimetría entre el carácter global de los poderes económicos y financieros y el carácter local de la política y del derecho. Esto significa que se ha capovolto, invertida la relación entre política y economía. No es la política, los gobiernos que garantiza la competencia entre las grandes empresas, ma son las grandes empresas que producen la competencia al rebajo entre los estados, privilegiando por su inversión los países a los cuales es más fácil corromper los gobiernos, no pagar impuestos, devastar el medio ambiente, violar los derechos fundamentales. Yo creo que en este sentido un sistema político más funcional a esta soberanía invisible, impersonal de los mercados, es un sistema político personalizado, simplificado, en el cual la mediación política es una mediación que se manifiesta en su máxima potencia frente a la sociedad como condición de su impotencia y subalternidad a la economía global. En este sentido, yo creo que sería necesario que un juicio, no creo que no ha sido ancora completado, por parte de la Corte Constitucional mexicana, pueda intervenir por evidenciar la inconstitucionalidad estructural de esta reforma. Creo también que la crítica de esta reforma es una crítica que tiene que hacer con una batalla cultural planteada sobre el papel de garantía del derecho y sobre una conciencia profunda de la estructura democrática que debe tener una democracia constitucional. La separación de los poderes es una condición minimal, el presupuesto del rol de garantía que debe resolver la judicatura. En este sentido, yo creo que es importante, sobre todo por los jóvenes, por los estudiantes, reflexionar sobre esta lección del Estado de Derecho, que es mistificada da su nombramiento como reforma democrática, en el presupuesto que la electividad de los jueces sería un hecho de democratización y no de involución. Creo que un debate sobre esta reforma puede ser la ocasión per una reflexión de carácter teórico general sobre la democracia y su crisis odierna. La crisis que se ha manifestado en esta manera muy singular en México no es una crisis solamente mexicana, es también una crisis italiana, una crisis de gran parte del mundo del occidente. En todos los países está la tendencia paradoxal a la simplificación de los sistemas políticos
a la personalización, al rechazo de los límites, de los vínculos que al poder político son representados por los derechos fundamentales, sobre todo de la independencia de la jurisdicción. Esto es un hecho global atrás del cual no está una afirmación de la soberanía del Estado, ma, repito, una verdadera subalternidad a la pretesa de la soberanía de los mercados. Por eso yo creo que el debate civil, sobre todo entre las facultades de jurisprudencia y los estudiantes, puede contribuir a criticar y a modificar, abandonar esta reforma y regresar a la estructura propia del Estado de Derecho, respecto al cual se puede decir que separación de los poderes y garantías de los derechos humanos son no solamente conectadas entre sí, ma son también lo que, como dice el artículo 6 de la Constitución francesa, de la Declaración de la Constitución del 1793, las condiciones porque se puede hablar de una constitución. Bueno. Muchísimas gracias. Terminado, sí. Sí, muchísimas gracias, doctor Luigi Ferrajoli. Gracias de verdad por compartir con nosotros sus experiencias, sus invaluables reflexiones que nos obligan a tener un papel crítico ante esta reforma consumada en nuestro país. Creo que hay muchos aspectos que rescatar de lo que nos ha permitido escucharle el doctor Ferrajoli, de esta conferencia magistral donde ha puesto sobre la mesa del debate los puntos finos de la reforma. Pero fíjense que en estos puntos finos van mucho más allá del derecho. No se limita exclusivamente a hablarnos de los riesgos sobre la división de poderes, la independencia judicial, sino que el doctor Ferrajoli, durante su exposición, nos habla de muchos aspectos vinculados con el derecho, claro está, pero también con temas de ciencia política. Es decir, lo que el doctor Ferrajoli nos dice es que no podemos entender esta reforma, la finalidad de esta reforma, sin involucrarnos en otra serie de aspectos que son fundamentales en la vida política de un Estado. Por ejemplo, quiero empezar con una frase que a mí, la verdad, me cimbró, doctor. El doctor nos dijo, el poder no tolera los controles jurisdiccionales. Fíjense nada más la importancia y la trascendencia de esta frase que nos dice muchísimas cosas. Claro, en México, a través de los medios de control constitucional, podíamos controlar las leyes, podíamos controlar los actos de autoridad. Y esta situación obviamente no es atractiva para algunos gobiernos, para algunos personajes. ¿Por qué razón? Porque a través de este tipo de controles, una de las funciones primordiales del Poder Judicial de la Federación es poder detener este tipo de actos o de leyes que no son acordes con la Constitución. Y por supuesto que eso generó una situación muy compleja en la relación de los poderes y, como ustedes saben perfectamente, un discurso constante a cada mañana denostando a las personas juzgadoras por la actuación en este control de actos y de leyes, obviamente cuando no eran acordes a lo esperado por parte de las personas en el gobierno. Y aquí un punto importante también que el doctor nos destaca, él nos dice que la democracia la están basando en una elección. Pero un punto importante en lo que ustedes deben reflexionar es que democracia no es sinónimo de número de votos. Y ahí hay una gran diferencia.
Si sustentamos la democracia en el número de personas que van a votar, entonces nuestro pensamiento sobre ese concepto se queda muy pequeño. Y esto es un discurso que hemos estado escuchando constantemente y que finalmente no puede ser una base o un sustento para una reforma del calado de la que conocemos. Y entonces el doctor nos dice, bueno, lo que se intenta es neutralizar el control jurisdiccional y cambiar la democracia a una autocracia. Ojo aquí, sobre todo para ustedes, Juventud Estudiosa de México, porque a ustedes, y esa es la invitación que les hace el doctor Ferrajoli, les corresponderá ser las personas críticas al respecto, poner esta reforma en la mesa de debate, discutirla, advertir los riesgos y luchar y hacer lo que a cada uno de ustedes corresponde para reconstruir esta democracia que hoy vemos que se puede o se está empezando a diluir. Y en otros aspectos, él nos dice, a ver, miremos esta reforma con una perspectiva mucho más grande. ¿Qué pasa con la globalización? ¿Qué pasa con la economía? Busquemos tener una democracia constitucional. Entonces, creo que estos son los puntos más destacables y que yo quiero retomar de esta plática que nos ha dado el doctor Ferrajoli, sin dejar también de hacer mención otro aspecto que me parece de lo más importante durante su exposición. Y él nos habla de cuál es, o menciona cuál es la fuente de legitimación de la actuación de las personas juzgadoras. Y la pone en el centro de la discusión a la verdad procesal, a la manera de analizar las pruebas, al principio de contradicción, una serie de factores que hoy en día se han desconocido. Las decisiones jurisdiccionales no son, permítame utilizar esta expresión coloquial, al antojo de la persona que juzga, sino que tienen un sustento en aquellas pruebas, en aquellos alegatos, en aquellas condicionantes que van otorgando las partes a la persona juzgadora para poder definir a través de un criterio jurisdiccional la manera en que se tiene que resolver un asunto en lo particular. Por tanto, y otro de los problemas que hemos vivido en los últimos tiempos es que los medios de comunicación y la opinión pública utilizan el micrófono para determinar cómo las personas juzgadoras deben realizar su trabajo. Y esto no es su tarea. La tarea jurisdiccional es una tarea propia de quienes juzgan y que está sustentada no en el color de un partido, no en los compromisos que se pueden generar a través de una elección popular, sino con autonomía y con independencia. Y hemos escuchado muchas veces que este tema de la independencia no es algo que necesariamente favorezca a las personas que juzgamos, sino que es una garantía de las personas que tienen la necesidad de llegar a un órgano jurisdiccional a obtener una resolución en un asunto que se pone a discusión a través de los medios legales y jurisdiccionales, constitucionales y convencionales que se tienen al alcance en el momento de la tarea de juzgar. De ahí que él, y con esto termino, el doctor nos dice, cuidado, tenemos un peligro y este peligro es la pérdida de imparcialidad, porque ante una elección de personas juzgadoras tendríamos que reflexionar como un acto de campaña. ¿Qué se puede ofrecer a las personas que habrán de juzgar? ¿Dejar en libertad a las personas que han robado, por ejemplo? ¿Pasar por alto la lesión a los derechos fundamentales de las personas con tal de que el electorado voltee a ver a quien se vaya a postular y voten por ellos? Entonces, esto es un tema de lo más importante. La función de las personas que juzgan es garantizar, como lo dijo el doctor, los derechos fundamentales de las mismas. Y esto no se hace a través de promesas de campaña. Y justo esta elección popular
puede llegar a generar algo que hoy en día se dice que es lo que se pretende combatir. Y lo que puede generar es corrupción, porque a través de estas ofertas de campaña, promesas de campaña, se puede lograr que la justicia esté al servicio del mejor postor. Y él no lo adelantó. La justicia se puede volver clasista porque la gente con poder económico tiene la posibilidad de arreglar sus asuntos de una manera diferente. ¿A quién vamos a perjudicar a través de esta reforma? Sin duda alguna es a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Doctor, muchísimas gracias por estas reflexiones. Por supuesto que solamente he tratado de destacar aquellos aspectos que me han parecido de lo más relevante que tenemos que llevarnos para la reflexión, pero sin duda alguna, sin poderlo decir mejor que el doctor Ferrajoli, a quien hemos tenido como invitados. Ahora tendremos un momento para que ustedes externen sus preguntas, sus reflexiones, sus inquietudes. Se repartieron algunas tarjetas, no sé si tengamos alguna pregunta, si no, o les damos el uso de la palabra. Bien, ¿alguien que quiera compartir con nosotros sus reflexiones o inquietudes, por favor? Buenos días. ¿Nos dices tu nombre y de qué universidad vienes, por favor? Héctor Soria, de la Universidad Latinoamericana. Adelante, Héctor. Mi pregunta es, ¿qué procesos México puede llevar a cabo inspirado en la transición europea después de la segunda mitad del siglo XX, como por ejemplo Lech Walesa y el Sindicato Solidaridad en Polonia tras el régimen comunista, Adolfo Suárez en España tras el franquismo o Konrad Adenauer en Alemania tras la Alemania nazi, para garantizar la división de poderes, la independencia de sus organismos autónomos y fortalecer el respeto al Poder Judicial? Gracias. Adelante, doctor. Sí, no sé si ho entendido la pregunta. Yo creo que podemos, a confirmación de mi tesis, relevar como en todas las experiencias dictatoriales, fascistas, autoritarias, absolutistas, incluso como de la Germania nazista a la Rusia stalinista, siempre ha sido una tendencia del poder político a neutralizar la jurisdicción, a transformarla in una sua appendice, in un suo strumento. Naturalmente esto significa que la jurisdicción, en este caso, capovolte radicalmente, inverte totalmente su función cuando se declara explícitamente, siendo elegidos los jueces por un partido político, por uno u otro partido político, cuando se renuncia a la independencia y a la imparcialidad. La conferma, otra conferma, son las agresiones a la independencia de la judicatura que provienen sobre todo de los poderes constituidos que no toleran controles. Es una cosa muy simple, yo creo. Gracias, doctor. Tengo aquí dos preguntas respecto de las cuales creo que podemos unirlas porque están de alguna manera vinculadas. Nos pregunta Eric Zúñiga de Toluca y Manuel Zarzosa de San Luis Potosí, ¿cómo se pueden evitar las reformas populistas que dañan el Estado de Derecho? Y de esta manera, ¿cómo se puede actuar para la protección de los derechos de las personas frente a las tiranías de la mayoría? Yo creo que esta reforma si ha sido emanada y no puede ser porque ha superado también el control de la Corte Constitucional, requiere que sea reformada, contrarreformada, abolida da otra reforma constitucional.
Y pues creo que esto requiere una fuerza política consciente de los principios del Estado de Derecho. No es una cuestión banal, secundaria, es el corazón de la democracia, el principio de la separación de los poderes. Yo creo que esta reforma constitucional, siendo a través de una ley constitucional, requiere una batalla política, cultural, muy profunda y difundida. Es difícil saber si será posible contrarreformar, abolir esta reforma y regresar a una verdadera separación de los poderes. Gracias, doctor. 2 preguntas más y con esto concluimos. Cristina Montalvo de Durango nos pregunta si podemos hablar de un verdadero acceso a la justicia cuando no se tienen garantía, cuando no existe una garantía de independencia judicial. Naturalmente esto, puedo solamente repetir, no será una garantía de los derechos sin independencia judicial. Esta reforma, inevitablemente, la forma de elección de la independencia son muchas diferentes. Esta es la primera vez que ha sido explícitamente indicado como fuente de legitimación de los jueces la elección, la electividad, es decir, la misma fuente de legitimación de la política, de los poderes públicos, legislativos y ejecutivos. Esta falta de conciencia naturalmente produce una enorme confusión en el sentido común. Si se afirma la idea que todos los poderes tienen como fuente de legitimación la elección política, se mira la raíz cualquier tipo de institución de garantía. Las garantías deben ser instituciones que garantizan todos y no solamente una parte que apure mayoritaria. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, Ernesto Álvarez de Ciudad Juárez, Chihuahua, nos señala que usted durante su exposición se refirió a la reforma judicial como una suerte de analfabetismo institucional. Y la pregunta específica es si usted considera que este proceso legislativo por el cual tuvo lugar la reforma es una situación de involución autoritaria. Sí, por mí es muy difícil evaluar la situación política mexicana, el grado de conciencia, de voluntad en esta reforma, si prevalece la voluntad de una evolución autoritaria o simplemente una falta de conciencia sobre la importancia fundamental de la separación de los poderes. El hecho que ha sido aprobada a gran mayoría, yo creo que es el síntoma de una sustancial incomprensión del rol garantista de la separación de los poderes. Esto es confirmado por el hecho que la misma intolerancia por el control judicial está manifestando en todo el mundo. En todo el mundo, en Italia, en Argentina, en Israel, en los Estados Unidos, siempre los autócratas, siempre sistemas autoritarios, son intolerantes del control judicial, que es un control planteado sobre el principio de igualdad. Todos son sometidos a la ley y todos pueden ser condenados si cometen delitos. El hecho que no sea una vicenda solamente mexicana, ma sea uno de los aspectos de esta reforma de una tendencia que caracteriza el mundo occidental íntegramente, es el signo que se está afirmando una nueva ideología
l'ideologia che riduce la democracia, autocracia electiva sin separaciones, balance entre poderes. Esto yo creo que es lamentablemente el verdadero significado de esta reforma. Sería muy mejor, muy más aceptable si fuera solamente una expresión de falta de conciencia sin ninguna intención de involución autoritaria. Sería un signo, se puede siempre hacer errores, sería un signo de la probable y fácil eliminación de esta reforma. Sin embargo, yo creo que también en México, como en Italia, como en muchos países del mundo occidental, se está manifestando esta intolerancia por el control judiciario sobre las que son lesiones del derecho. Es decir, la invalidez de una disposición legislativa o administrativa como inválidas, o, de manera peor, la comisión de actos ilícitos, es decir, de violación del derecho penal. En todos los casos es un control que el poder no tolera. Esto yo creo que es un síntoma de crisis muy grave de la democracia. Gracias, doctor. Doctor, las personas organizadoras me informan que tenemos aquí en la sala alguna otra pregunta, dado el interés que se ha generado por su exposición, y quisiera preguntarle si su tiempo le permite poder contestar alguna otra. Bien. Bien, muy bien. Entonces, si damos la palabra, por favor. Buen día, Jesús Espíndola de Universidad Latinoamericana. Me gustaría, ya queda claro precisamente que la reforma ahorita mismo es un ataque a la democracia, me gustaría ahora exponer el punto crítico del doctor sobre cómo mejoraría esta reforma o qué propone para que en algún futuro, ya sea a corto o largo plazo, esta pudiera de alguna manera funcionar. Muchas gracias. ¿Cuál es la posibilidad de abolir esta reforma? Se puede abolir solamente por vía parlamentaria. La fuente de legitimación de la jurisdicción opuesta, no solamente diferente, ma contraria a la fuente de legitimación de la política, porque el poder judiciario es un poder contramajoritario. La sola forma de reclutamiento de los jueces debería ser el concurso público, que es una selección de las competencias por una actividad técnicamente no fácil. No puede ser el consenso popular, porque esto podría producir la malattia del populismo también en los jueces, que naturalmente por devenir populares violan su principio de honestidad intelectual, pueden violar estos principios. La jurisdicción es una garantía de imparcialidad en la certidumbre de la verdad procesal. No es otra cosa. A garantía del derecho de los ciudadanos a la inmunidad de decisiones arbitrarias, a garantía de su libertad contra condenas injustas, a garantía del no condicionamiento externo, políticos de otro tipo, de una sentencia. Esto es incompatible con la ética de los jueces, que equivale a una, repito, a una integración del poder judiciario al interno del poder político, a la transformación del papel judiciario en un momento de una carrera. Y cuando se habla de una carrera, se habla de una violación del principio según el cual el juez debe ser sine spe et sine metu.
Es decir, no debe tener ni esperanza de vantajes por el medio de su trabajo, ni el peligro de damnos, de la no reelección, es decir, de censuras políticas por el ejercicio de su actividad. Así se explica el principio de la inamovibilidad del juez, que naturalmente es suprimido de esta reforma, porque si un juez no es gradito, no gusta, a la próxima elección no será elegido, se ha pronunciado sentencia que a través de la mediación de la prensa, naturalmente, de una prensa que muchas veces es una prensa de parte, esta mediación, estos juez es considerado no gradito porque ha condenado personas amigas del poder o amigas de los diarios o ha absuelto adversarios. Esto es contrario a la lógica de la jurisdicción. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, pues nuevamente, doctor Luigi Ferrajoli, le agradecemos infinitamente su presencia desde Italia en este encuentro universitario, sus reflexiones que han escuchado quienes se encuentran aquí en la sala y quienes nos siguen a distancia a través de diversas plataformas, sin duda alguna nos dan su visión desde la academia, su visión desde una persona que está analizando este fenómeno que vivimos más allá de nuestras fronteras y sobre todo este diagnóstico que nos ha dejado el día de hoy, que nos sirve para ponerlo a discusión en las aulas, para poder debatir al respecto, escribir nuestras ideas e ir conformando un pensamiento, insisto, crítico respecto de esta reforma, porque hoy el doctor Ferrajoli nos ha dado su diagnóstico sin mayor interés, pero que pone en el punto central, en el punto rojo de la discusión, los riesgos para nuestro Estado de Derecho. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros y muchos auguri por el futuro de la democracia mexicana. Muchas gracias, doctor. Que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que a las 11 tenemos una mesa de diálogo con la participación de jóvenes estudiantes sobre el tema del nuevo modelo de disciplina en el Poder Judicial. Entonces, pues para que se conecten y recuerden que estamos recibiendo por vía mensaje y en las redes sociales sus preguntas y muchísimas gracias.